Inhalo, lento y profundo. Y exhalo. Y lentamente voy permitiendo que la luz entre en mis ojos. Voy abriendo mis ojos y ya nos encontramos. Hola, espero que disfruten y que pasemos bien en esta clase. Cualquier duda, me preguntan, no teman interrumpir. Si hay alguna duda del momento, lo hacen, ¿ya? Vamos a ir comenzando. Entonces, partimos con esto del arte abstracto. Sabemos que dentro de la historia del arte hay bastantes movimientos y estilos. ¿Por qué el arte abstracto? Porque tenía que haber una conexión con el trabajo de Martha Colvin, obviamente. Estamos en un taller en el Museo de Martha Colvin, entonces nos va a ayudar a entender su propuesta artística y nos va a ayudar a visualizar al siguiente ejercicio que vamos a hacer en este taller. El arte abstracto, ¿cierto? Es al revés de lo académico y figurativo, ¿no? El arte abstracto tiene que ver con la no figuración, o partimos desde la figuración para sintetizar, cambiar, extraer, etc. Parte más o menos a principios del 1900, por ahí por el 1915 más o menos, con los primeros collages que hace Picasso. Kandinsky también es un buen representante para aquellos que les gusta la pintura. Entonces, dice, es un estilo de la expresión de las artes plásticas, ¿verdad? Lo podemos ver en pintura, en escultura, y propone una realidad distinta a través de un lenguaje propio e independiente, de formas, colores y líneas. Son obras libres, decíamos, e innovadoras, ¿no? Ya no es lo que vemos, sino que es cómo representamos aquello que vemos. El arte siempre es una representación, en todo caso, ¿no? Independiente de que sea un trabajo hiperrealista, siempre va a ser una representación. Pero el arte abstracto tiene que ver más con otras búsquedas, digamos, no busca acercarse a las formas reales, es al revés, huye de las formas reales. Surge a inicios del siglo XX, ¿verdad? Y perdura hasta nuestros días. Dentro del arte abstracto encontramos una serie de corrientes, ¿no? Abstracto geométrico, como nuestra Matilde Pérez, ¿no? Nuestra pintora, el abstracto lírico de Kandinsky, el abstracto orgánico, así, tenemos varios tipos de abstracto. ¿Vamos a la otra? ¿Qué es lo que origina o de dónde se nutre este estilo? ¿No? Sabemos todos los grandes sucesos que tuvo el siglo XX, como por ejemplo las dos guerras mundiales, ¿verdad? Eso afectó a todo el mundo, a la sociedad, a la cultura y al arte también, por supuesto. El avance tecnológico también y la era de la industrialización, ¿no? Hubieron grandes cambios en las investigaciones de Freud sobre el inconsciente. Recordemos que en esta época y en ese siglo también parte el surrealismo, el dadaísmo, que todo eso está relacionado con el inconsciente. Y el pensamiento de Nietzsche. Vamos a la otra. Escultura abstracta, dice, es la realizada según las convenciones del arte abstracto, es la escultura no figurativa. Entre los principales escultores que han desarrollado obra abstracta, tenemos, estos son los principales, ¿no? Así, Konstantin Brancusi, que era de origen rumano,
puse las fechas ahí de nacimiento y de fallecimiento para que nos ubiquemos y hagamos una línea de tiempo. Henry Moore, Richard Serra, vivo, Jean Arp, Franco Alemán, la Bárbara Hepworth, Marta Colvin, Alexander Calder y muchos otros. Vamos a ver algunas obras de Constantin Brancusi. Él decía, lo que es real no es la forma externa, sino la esencia de las cosas. El movimiento generador de la naturaleza es el motor de toda su obra. Explora los motivos animales. ¿Por qué? Porque él es rumano y en los cuentos rumanos hay mucha presencia de animales. Entonces él va tomando toda esta corriente que era parte de su contexto, ¿verdad? Pero además va integrando algunas situaciones que son identitarias. El rombo también presente en el arte popular romano. Él va a hacer unas grandes esculturas construidas en base a rombos después. ¿Sí va? Este es uno de los dibujos de él, un boceto, ya lo puse, me encantó, lo encontré muy, muy lindo, hay mucha síntesis, uno lo ve y dice hay una figura humana, femenina, que está moviendo su cabeza, hay todo el recorrido del movimiento a través del dibujo, ¿no? Quizás lo puse pensando en que para un escultor siempre es bueno dibujar, bocetear, ¿no? Poder mirar a veces los volúmenes y decir, así se ve de frente, así lo veo desde arriba, así lo veo desde abajo, desde el costado. Entonces voy aprendiendo a observar los espacios vacíos y los espacios del volumen, ¿no? Eso es un buen ejercicio a la hora de hacer obra. Vamos más. Sí, él tiene una serie, trabajó dentro de su obra muchas cabezas. Esta es una de ellas, ¿no? Naturaleza, no es real, ¿no? Sabemos que es una representación de la cabeza de una mujer que no tiene ningún acercamiento a lo que son las proporciones reales de un rostro, ¿sí? Si se fijan, hay una nariz extremadamente fina, está bien proporcionada, pero no pretende, no es mimética, no pretende acercarse a lo real, ¿ya? Pero es tremendamente armónica. Me sorprende de que se llama La Musa Dormida y se supone que si se llama así debería expresar muy bien que está dormida, pero lo que más quita o lo que más se quita de esto son los que están madurando la expresión de los... Exactamente, ¿cierto? Insinúa ese párpado cerrado, ¿no? Insinúa que ese párpado está cerrado y por otro lado lo pone sobre una horizontal, ¿no? Un bloque horizontal. ¿Qué es lo que hace la horizontal? En general en arte la horizontal es muy pasiva, ¿sí? Tenemos la línea del horizonte que es tremendamente tranquilizador. Y eso es algo que saben muy bien los paisajistas, ¿verdad? Siempre la línea del horizonte, en los paisajismos naturalistas, en los realismos. Entonces, él la pone en la horizontal, lo que le da una cierta quietud y lo acerca también al acto de dormir, ¿no? Es como si su cabeza estuviera apoyada sobre algo descansando. Es una cara plácida, ¿no? No vemos un gesto de tensión en ese rostro. O sea, es un rostro relajado. ¿Vale? Danaide, otra musa, seguramente. En este caso, hay unos ojos enormes, ¿no? La cabeza es sintetizada casi como un óvalo, ¿verdad? Si nos fijamos en una cabeza del real, tenemos
una esfera, un cilindro, que es el cráneo, ¿verdad? Pero no es un óvalo, no es un huevo. Pero él sintetiza esta cabeza. No, era un gran era un gran dibujante, era un gran artesano, tenía un oficio manual increíble, era mueblista incluso. No, dibujaba muy bien y sabía muy bien las proporciones. Pasa que estaba dentro de este estilo, ¿no? Esa es la respuesta. Este estilo era lo que, por todas las razones que vimos antes, em, trabajar desde el inconsciente, ¿no? Ya no huir de la realidad, huir de la realidad, huir de la realidad de las dos guerras, ¿no? Había un ambiente histórico en ese momento bastante fuerte y particular también. ¿Sí? Ahí tenemos otro rostro, otro retrato. Tiene lo mínimo para saber que es un modelo, una figura humana, ¿no? Que está con sus brazos en el costado. Y eso está suficiente. No necesito describir que tiene unas uñas, que tiene una pupila, que tiene unas pestañas, que tiene un mentón determinado. Con esas líneas, él, ¿qué hace? Representa a una figura humana. ¿Sí? Eso se llama sintetizar, o sea, con el mínimo de líneas y con el mínimo de volumen, en este caso, represento lo que quiero expresar. Ese es maravilloso y es una de las obras más conocidas, así a nivel más popular, el beso, ¿no? Un bloque de piedra, ¿no? Dividido casi en dos partes iguales, con dos brazos que se cruzan iguales, los ojos que se miran y dos labios que se tocan, que pareciera ser uno solo. Un solo bloque. ¿Seguimos? Tenemos al gran Henry Moore, era un escultor británico, él fue maestro, uno de los maestros importantes de Martha Colvin, ¿ya? Eso es súper importante en la medida en que uno vea y revise su obra, puede llegar a entender un poco más la obra de Martha Colvin. De hecho, vamos a dejar la revisión de obra de Martha Colvin para otro día porque merece un rato largo y yo tengo un texto que les voy a hacer llegar, Kate les va a hacer llegar, que es un texto que escribió Francisco Gacitúa, ¿no? El escultor, como dando testimonio de las clases que él tuvo con Martha Colvin. Y es muy interesante porque aporta detalles de ella como maestra y a qué cosas ella le daba importancia en sus clases entonces. Y ya venía con esta parte de formación desde la cultura inglesa, ¿no? De Moore también. Entonces, uno de los intereses de Henry Moore son en la representación en la figura humana. Y sus temas preferidos eran madres con hijos, grupos familiares, guerreros caídos. Y la figura reclinada, ya lo vamos a ver por qué, también era muy importante. Encontró inspiración en las formas mayas, toltecas, mesopotámicas, etruscas también. Eso para mí es súper un dato así importante, porque también va tomando entonces datos de lo precolombino, ¿ya? Americano, él, así como muchos otros artistas, pero no se quedan en la fachada, ¿no? En la parte decorativa
de lo precolombino, sino que va más como a la parte estructural. ¿Ya? Ahí vamos a ver por qué. También resalta mucho lo que es el espacio vacío en una escultura, ¿ya? Así como tenemos la masa, ¿no? El volumen, también dentro de las obras hay espacios vacíos. Y para él llegan a ser tan importantes los espacios vacíos como los volúmenes matéricos. Y opone con maestría, ¿cierto? Lo mismo los volúmenes convexos y los cóncavos. Los cóncavos son los que van hacia adentro, hacia en profundidad, y los convexos, los volúmenes que salen hacia afuera. Entonces, ahí tenemos una figura reclinada que tiende a ¿qué? A la horizontal, de nuevo. Y esta figura está inspirada en otra figura, que es una figura maya tolteca. La vamos a ver al tiro. Entonces, según los historiadores de arte, dicen que lo que aparece ahí, que este hecho de que él haga tantas figuras reclinadas y que siempre tienda a esta horizontalidad, lo relacionan con el paisaje, ¿sí? Y que esa es una constante que va a estar en su obra de siempre. Sabemos que todos los artistas pasan por distintas etapas, ¿verdad? Pero en el caso de él va a ser una constante. ¿Cómo lo ves tú? Sabemos que es una figura femenina, ¿verdad? Que está recostada. Pero se abstrae y sintetiza a la figura. No hay detalles, ¿sí? Pero por supuesto que es abstracto. Es abstracto. Abstracto figurativo, exactamente. Lo veo un poco surrealista. Bueno, él también pasa por una etapa de surrealismo, ¿sí? Claro, uno podría decir porque la figura no tiene las proporciones reales, etcétera, podría ser surrealista, podría ser, sí. No, las cosas no son así, tan como unos límites tan duros, ¿no? Se aleja de lo figurativo, de lo mimético, de las proporciones reales, ¿ya? Pero también hay, como decía la compañera, un abstracto figurativo, en donde se hace síntesis y muchas veces se hacen cambios de las proporciones en relación a lo que yo quiero expresar. A lo mejor yo quiero expresar a un guerrero, estoy elucubrando, ¿eh? A lo mejor quiero expresar a un guerrero, y ¿qué es lo importante de un guerrero? A lo mejor un guerrero antiguo que luche. Claro, o las lanzas, entonces a lo mejor voy a hacer unos brazos gigantes y una lanza enorme, ¿no? ¿Para qué? Para destacar esa parte, porque eso es lo que yo quiero comunicar, ¿no? En este caso, miren esos pechos no son reales, ¿no? Están como en una dirección, parecen montañas, ¿no? Parecen cerritos, no son naturales, digamos. Y menos en esa posición, claro. Vamos a la otra. Entonces, esta es la figura en la que él encuentra inspiración para la otra, ¿ya? Y esto lo dice al revisar la obra de él le encanta ir al Museo Británico de Londres y a la biblioteca y revisa muchos libros que tienen relación con culturas y pueblos originarios americanos y europeos, ¿ya? Es muy similar, ¿no? ¿Esta figura es abstracta o realista o figurativa? Sí, pero miren esa cara. Sí. Pero también, por ejemplo, se puede fijar en las botas que representan la arquitectura
hay harto... Tiene ropa. La ropa está bien. Claro. Definida, pues el cuerpo no está definido. No, el cuerpo no está tan definido, ¿verdad? No sabemos esa pierna, no hay una cadera, no hay una ingle, desde dónde parte, el pecho, el abdomen, etcétera. Entonces, también es una figuración, es un abstracto figurativo, ¿ya? Para enredarlos un poco. Sí, hay mucho de eso, de lo que tú dices, pero no todo el abstracto, ¿ya? En este caso sí, ¿sí? Pero no todo el abstracto, pero sí hay una búsqueda, quizás dejar de lado la academia, que hasta ese momento había sido tan eh, rígida, claro, dejar atrás la academia por los tiempos que les tocaba vivir, o sea, qué sentido tenía seguir siendo académico después de unas guerras que habían devastado Europa, o sea, no, ¿cuál era la búsqueda? No sé. Claro. Claro, hay una reflexión, ¿verdad? Hay un cuestionamiento, hay una reflexión acerca de la verdad o la realidad del ser humano también. Como la parte filosófica, digamos. Por supuesto, y esa es como la idea, desde ahí, todo esto, el arte abstracto que está dentro del arte moderno, ¿no? Y ahora hablamos del arte contemporáneo, el arte moderno y contemporáneo, ¿qué es lo que quiere? O sea, quiere un público reflexivo, ¿no? No le va a dar toda la respuesta en la obra, ¿no? Es como interactuemos, ¿no? Hay una comunicación. Es mentira que una persona que va a ver una exposición la mira pasivamente, no, o sea, esa pintura, esa escultura, esa instalación, lo que sea, te está dando una cantidad de signos para que tú hagas una lectura, ¿no? Porque diga, oye, pero ¿por qué lo puse reclinado? ¿Por qué lo puse en el suelo? ¿Por qué está en esa posición? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Por qué mira a no sé dónde que mira? Parece que no mira a la nada, etcétera, ¿no? Hay una serie de información, de lenguaje visual que nos están entregando. Entonces, el arte figurativo podría ser catalogado como realista, hiperrealista, abstracto. Naturalista también. Ajá. Sí. ¿Ah? Ah. Bueno, hay otra figura de Henry Moore, niña, que fome, me molesta mucho el descalce que tiene. ¿No se puede sacar? No, ok. Ya, porque la figura, les aclaro que es completa, ya, no que esté dividida, no, como que se me descalzan las líneas, a lo mejor a mí al mirarla de aquí. Ya, pero es una figura completa, es una figura en piedra. Es de, ojo, 1931. ¿Ya? En eso estábamos como humanidad en el arte en el año 1960. Totalmente, totalmente. Claro, es moderno, claro, es la etapa de arte moderno. Literalmente. Sí. ¿Vamos a la otra? Vamos, parece que vamos a ir un poquito más rápido porque yo puedo estar horas hablando. Bueno, en esta obra queda claro lo que decían delante, de que Moore, esto ya es como al final de su trabajo,
en que para él es tan importante el hueco, el espacio vacío, es tan importante como el volumen, ¿no? Porque sin ese espacio, sin ese aire, sería un bloque solamente. ¿Mm? Pero ese espacio vacío genera toda una tensión, tensiona la materia que está alrededor de él. Esa es una gran pieza. Sigamos. Esa es otra, ya es monumental, ¿no? Esa es enorme. No me acuerdo la cantidad que tiene, pero es monumental. ¿Seguimos? Jan Art. Este es maravilloso, me encanta. Bueno, todos en realidad. Claro, les comentaba hace un rato que hay distintos tipos de abstracto. Hay un abstracto que se llama orgánico, ¿ya? Y entonces Jan Art está dentro de este tipo de arte de estilo abstracto, orgánico. Por eso, todas estas características tienen que ver con ese tipo de abstracto, que giran en torno a dos temas fundamentales, dice el mundo vegetal y orgánico de la figura humana. Sus obras recuerdan elementos de la naturaleza. Él las bautizó como esculturas biomórficas. Establece equilibrios también entre vacíos y volúmenes y trabaja una gran cantidad de materiales, como la escayola. La escayola está hecha de yeso. Entonces él parte muchas veces haciendo bocetos de obra en escayola, va desbastando y buscando el volumen. Ahora, es interesante él porque fue súper rebelde en el tema académico, digamos, ¿no? Él no pensó, no estaba con una idea fija a la hora de crear, sino que él creaba solamente. O sea, la inspiración llega trabajando. La inspiración llega trabajando y evitaba que su mente le empezara a dar órdenes, ¿no? Ahora vamos a hacer un cilindro, no sé qué. No, o sea, él hacía tratando de dejar su mente en otro espacio. Y los títulos incluso se los ponía a las obras una vez que las terminaba. No sé, habrá dicho, ¿a qué me evoca esto? Y ahí ponía el título. Para muchos artistas es al revés, ¿no? Se trabaja en serie, dicen voy a trabajar tal tema y van desarrollándolo. Para él fue de otra forma. Eso es para que, quería contárselos para que no nos encasillemos en que todos tenemos que ser iguales, no. O sea, yo creo que una de las funciones del arte es que lleguemos a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? A toda nuestra individualidad, a todo lo que nosotros somos, contenemos, traemos, vivimos en un contexto, somos todos diferentes y particulares, ¿no? Entonces, hay unas ciertas reglas que hay que seguir, pero no todas. Vamos a la otra. La estrella. Ese es un tema que se da mucho en su obra, lo de crecimiento, ¿no? Estas formas que crecen, que se amplían, y es todo curvo, ¿se fijan? No hay líneas rectas, es todo en base a volúmenes, claro, mucha circunferencia, mucho tubo, todo suave, no tenemos línea de horizonte aquí, es distinto, es sumamente sensual como forma. Sus trabajos son tremendamente pulidos. Sigamos. Esa es maravillosa, miren. Fruta de pagoda. ¿Qué pagoda? Pagoda me imagino que son los lugares orientales, las pagodas, esas
construcciones que tienen esos techos particulares, sí. Quizás la parte de arriba se pudiera asemejar a uno de esos techos. ¿Viste? ¿Cierto? Podría ser. Nunca lo vamos a saber. Flor hacia adelante, esa. Flor danzante. Siempre desde la naturaleza, él observa mucho y trabaja mucho desde ahí, ¿no? Desde las formas vegetales. ¿Seguimos? Y acá está él en un retrato con uno de sus volúmenes. Incluí esa foto para que vieran el tamaño del volumen, ¿ya? Para tener una idea, digamos. Ahí tenemos una breve descripción, así muy general, de lo que es una escultura orgánica. Eso, las esculturas orgánicas pueden ser de diferentes formas, pueden estar hechas con materialidades orgánicas, ¿sí? Desde madera, mimbre, ramas, hojas, pétalos, polen, etcétera, ¿no? Eso es una escultura orgánica. Y también es una escultura orgánica la que remite con sus formas a lo orgánico, pero usa otros materiales. O sea, piedra también es orgánico, pero claro, el barro, claro. Entonces ahí tenemos, ahora viene una serie de esculturas que son hechas por escultores contemporáneos. Y aquí está la Anna Gillespie, que es británica, y entonces trabaja con semillas que ella va encontrando, ¿ya? Entonces, ¿qué hace con las semillas? La saca de su contexto, ¿verdad? Y la pone en un nuevo contexto, o sea, forma parte de una forma que nos dice otra cosa. Ya la semilla dejó de ser semilla o se une a esa forma que yo estoy creando, ¿no? Podríamos leerlo, no sé, figura humana o ser humano, semilla, ¿no? Puede ser, es un acercamiento. Bellísima. Todos sabemos que es una figura humana. De nuevo podríamos hablar de figuración también. Figuración abstracta, porque no tiene detalles, ¿no? Pero sabemos que es una figura humana. Esto creo que es en cerámica, en arcilla. Esta es de una española, sí, esto es arcilla. Rafaela Pareja. ¿Vamos a la otra? Puede ser. Y está calado, ¿verdad? Ya ni siquiera hay una textura hecha, sino que hay espacio para que, como la, sí, para, también, para que vean como las distintas posibilidades que uno también tiene con la suya. ¿Mm? ¿Qué es? Es una esfera, ¿no? Es una estructura, entonces. Es una estructura geométrica básica que está presente en toda la natura. O sea, dibujemos lo que dibujemos, va a haber, o sea, si es natural, va a haber una esfera. Va a haber un cilindro, ¿no? Va a haber un cono. ¿Vamos? Aquí tenemos este escultor británico, trabajan en madera. Esta es una gran escultura.
sabe el nombre Richard Deacon. de la escultura? No, no. No sé el nombre de esa escultura. Como un ¿Cierto? orogoro. Como un orogoro. Sí, La gente que se come la cola. sí. Claro, podría acercarse ese al símbolo del infinito, ¿verdad? También. ¿Vamos? Eso también es de él. Miren esa textura geométrica, pero con una forma, la base es ondulante, ¿verdad? Solamente la textura es geométrica. Esas texturas que vemos, puede ser hasta si miramos una escama u otras texturas, vamos a encontrar esa forma. Pero está ampliada, exagerada. ¿Otra? Y ahí tenemos, eso es importante, los elementos compositivos de la escultura abstracta, ¿no? Las diferencias de tamaño, los volúmenes, los espacios convexos, los cóncavos, las direcciones que tienen que ver con los ejes. Si yo tengo, por ejemplo, esta figura derechita, mi eje va a ser vertical, ¿sí? Ese es un eje. El eje iría por el centro, ¿verdad? Así cuando dibujamos en la estructura, lo dibujamos así. Si tengo esta figura girada hacia allá, ¿cómo va a estar el eje? El eje va a indicar una diagonal, ¿sí? Aquí va a indicar otra diagonal. Entonces, las esculturas pueden tener varios ejes, y esos ejes son los que dan las direcciones, ¿ya? Hace que la obra sea más rica, ¿no? Cuando el eje está Visualmente. perpendicular a tu vista, es un escorzo. Claro, claro. Si yo Que es lo más difícil en pintura. lo clásico que veo con la mano, ¿no? Cuando veo mi mano de frente, eso se llama escorzo. El recorrido visual, las formas van sugiriendo un recorrido, ¿cierto? El movimiento, la línea vertical, horizontal, lo que hablábamos en delante son más estáticas, ¿no? Sobre todo la horizontal, que la asocio al paisaje y a la tranquilidad. Eso es en psicología visual. En cambio, las diagonales, hay una diagonal que sube, hay otra diagonal que baja y generan mayor tensión visual. Y la luz y la sombra de la pieza, de la obra, que se va dando a partir de los bloques que componen y construyen la obra, ¿verdad? Si tengo bloques en distintas direcciones, van a haber algunos bloques siempre en sombras y otros iluminados, y eso es como la base, digamos, de componer una escultura. También en las esculturas clásicas se dan estos mismos puntos, ¿ya? Eso. Preguntas, si quieren volver acá, revisar alguna imagen, si lo hice muy acelerada, sorry. Está un poco, siempre me preocupa el tiempo, siento que el trabajo de taller es lo más importante y como que no hay que quitarle tanto tiempo. Eso. ¿De quién? Eso es piedra, y eso es sí, es bronce, debe ser. Tienen un esqueleto. Sí. Esa es piedra, esa es piedra.
Sí. ¿Perdón? ¿Algunas esculturas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, Brancusi, que veíamos el primero que vimos, tenía muchas esculturas en madera y además era interesante lo que él hacía, que no lo traje, es que hacía los pedestales, ya lo que uno llama plinto, pero tallaba los plintos. O sea, el plinto era una continuidad de la pieza que él instalaba sobre él, ¿ya? Entonces, hacía sus propios plintos y en realidad ya ese plinto no se separaba de la obra, sino que era parte de la obra, como soporte. Sí, hay de estas esculturas, muchas esculturas en madera, pero no traje en ese minuto. En madera también, claro, claro. Sí, imagínate que traje como 4 o 5 imágenes nomás. Sí, sí, porque uno podría estar unas cuantas horas revisando obras y además que pasan por distintos estilos también, ¿no? Entonces hay algunos que son más representativos de ciertos estilos que otras obras. Entonces traje de algunas desde el inicio y las últimas que son de las obras finales, como para tener un abanico. Sí. ¿Alguien más? ¿Cerramos la sesión? Pues no todavía. Bueno, voy a aprovechar aquí para, no sé si todos pudieron ver. No, eso no está cocido, solo está gruñido. Esto no está cocido, es el trabajo de Viviana. Ella estuvo bruñendo esta esfera con, ¿qué la bruñiste, Viviana? Cuéntanos. Con una ónix, que está súper lisa, ¿cierto? ¿Cuántas veces habrás bruñido? Más o menos. Unas 3 veces. La primera vez muy mojada. Sí. Sí. Parece Sí. que esperar que seque un poco más. Claro. Blando, claro. El otro día, ¿se acuerdan que mostraba cómo alisar una pieza? Y decíamos que se podía alisar con la esponja, y primero quitábamos los excesos, ¿verdad? Luego alisábamos con la esponja, y luego podíamos empezar a bruñir con la piedra cuando está bien mojada. Ya, esto estaría como en la primera etapa, ¿sí? Todavía está mojada. No sé si la quieren ver y quieren saber qué tan dura está, porque es una buena pista. Está húmeda todavía. Toma, Viviana. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? Aquí hay que esperar que se oree un poco más para darle otra mano de bruñido. Bruñido. ¿Sí? Bruñido, sí. De bruñir, del verbo bruñir. Sí. Entonces, con la piedra, además de ir sacando brillo, lo que voy es también afinando la forma. Y si veo algo que esté sobresaliendo todavía, paso la piedra con presión. Porque lograste. Ahí está. ¿Quieres ver? Es bueno tocar porque estamos trabajando con un material que es súper sensible y nosotros tenemos que aprender a leer el material también. Dime.
Pero Qué lindo. ya están secos. Ah, Me sí, gustó que era así como sí, fue para pero está trabajar, bien, digamos, como en forma civil. está súper bueno, súper bueno, Ya no sé, lindo, estoy pensando en pintarlo con el marco, ya está sí, mucho. con un engobe, con un engobe o con esmalte, sí, te queda bien. ¿Me lo puedo mostrar? ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Sebastián. Gracias, Sebastián. Aquí hay otra pieza de Sebastián, la bruñida. ¿Es la que se hizo con la lata? No, eso, la lata del modelo aparte. Ah, ¿la vieron? Ya, ok. Sí, sí, la vi. Qué buena. Sebastián, cuéntanos, ¿mezclaste las dos? ¿Mezclaste las dos pastas? No, solamente roja y se me secó como al tercer día y ahí le empecé a pasar una piedra pero empezó a dar resultado. Se cortó todo. El grosor que tiene, ¿qué importancia tiene cuando uno la fabrica? El grosor va directamente relacionado con el tamaño de la pieza. Así una pieza que tiene que darle un cierto grosor para que pero nunca más antes que eso. Pero nunca más antes que eso. ¿Te fijas en este? Si te fijas en este, porque aquí la base Siempre dejo la base más para gruesa arriba. lo que soporta el peso de la pieza completa. Entonces tiene que ir con un poquito más de siempre dejo la base más gruesa lo que soporta el peso. Me da la sensación. Los chitos de mar que tienen una forma así. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, polizo. Pero hay otra. ¿Me lo saco o no? Ya. Por acá traje lo que empecé a hacer el otro día, ¿se acuerdan? Que hice una esfera en un bloque sólido, después lo partí y lo huequé, ¿no? Eso está hueco, tengo que hacerle los hoyitos ahora, pero está hueco y está en la fase primera, no está bruñido todavía ni nada, pero lo vamos a usar como base para que veamos cómo se dibuja, ¿no? Una superficie. Ya sabemos que una de las posibilidades de superficie es el alisado, ¿verdad? El bruñido, como lo hizo Viviana, como lo hizo Sebastián, que puede quedar muy liso, ¿ya? Pero también podemos hacer un esgrafiado, por ejemplo, podemos hacer un tallado, podemos marcar texturas con diferentes elementos que podemos ir experimentando y también podemos pintarlo con engobes. En este caso esta pasta es de baja, lo puedo pintar con otra pasta de baja también. ¿Cómo es esa pasta? Ese engobe es como la barbotina que veíamos el otro día, exactamente igual, ¿ya? La pieza no tiene que estar tan seca para que se adhiera, ¿ya? Lo puedo poner con pincel, ¿sí? Yo traje un engobe rojo y un engobe blanco. Entonces vamos a hacer unas pequeñitas pruebas así para ver cómo se hace, de qué se trata, ¿ya? Total, 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 claro. De hecho, pensé en un momento, dije, lo parto de algunas
forma irregular y uso esas dos mitades de una forma distinta. Y ya está, ¿no? Ya está un volumen. Y a eso puedo empezar a agregarle cosas, o empezar a hacer texturas, o empezar a agregar pequeñas trozos de pasta y así, simular, digamos, como el trabajo de Deacon al final, ¿no? Que hace esto geométrico encima. 1000 opciones, ¿no? 1000 opciones. De hecho, como decían delante, cuando uno dibuja en estructura, usan las formas básicas, ¿no? La esfera, el cilindro o triángulo, o sea, el cilindro o rectángulo y el cono o triángulo. Desde ahí parto dibujando y armando todo. Entonces, por ahí es súper bueno partir haciendo formas con figuras geométricas. De hecho, si tomamos cualquier objeto natural, lo podemos descomponer en esas figuras geométricas. Y ya tenemos una síntesis de eso. Ya. Lo de dibujar o hacer un esgrafiado, lo hago con un elemento punzante. En Quincemalí antiguamente lo hacían con espinas de espino, esas espinas que son grandes y gruesas, con esas trabajaban. Actualmente trabajan con agujas de vitrola, que son medias escasas, pero en fin, esas usan ellas que son cortitas y sí. Pero esto generalmente viene también en los sets de herramientas. Entonces, es dibujar como si tuviera un lápiz. La profundidad del dibujo la voy a dar yo controlando la punta que entra. Ahora, esto debería yo hacerlo cuando ya está un poquito más pulido, si quiero. ¿Okay? También. Ya, eso es bastante simétrico. Desde ahí puedo empezar a quitar partes de eso y empezar a tallar, ¿sí? Con alguna otra herramienta. Como, a ver si lo tengo. Profesora, ¿qué diferencia hay entre el relieve y el tallado? Es que en relieve encuentras distintos diferencias entre bajo relieve y sobre relieve. En general se refieren a partes desde trabajos en un plano, ¿no? Y el tallado puede ser en cualquier soporte. Eso es. El bajo y sobre relieve es un trabajo como en sí mismo, ¿no? ¿Cómo así? Es como un género, digamos, así como hablo de pintura, escultura, el bajo relieve tiene unas ciertas características, y que está hecho, puede estar hecho en cerámica, en madera. El tallado se refiere a muchas cosas. Yo en este minuto voy a empezar a tallar, ¿sí? Pero no tiene las características de un bajo sobre relieve, que generalmente son adosados en paredes y son grandes bloques o pequeños, pero parten desde un plano, ¿ya? Le voy a mostrarte una imagen. Pues fuera, el embudo nos sirve para poner
Lo he usado siempre con la pieza que tenga una cierta humedad. Sí. Puedes tallar todavía, o sea, y dibujar, de hecho. Ahí uno puede marcar con un lápiz primero lo que quiera dibujar y después comenzar. Uh-huh. Aquí yo voy quitando materialidad solamente, ¿ya? Para tallar. Voy quitando y va apareciendo una figura con más volumen hacia afuera. Es algo sencillo, digamos. Si es que yo pienso en tallar, la pieza debería hacerla un poquito más gruesa también, ¿no? Porque voy a perder materia al hacerlo. Eso. Sí, claro. Claro, podrías aprovechar de tallarlo o de dibujarlo, de grafiarlo. Por ejemplo, aquí tengo un engobe rojo. Es una tierra férrica, tiene mucho fierro, ¿sí? Este es el clásico engobe que se usa también en quince malí. Y lo aplico con pincel. ¿Aquí hay qué? Baja el color también. Claro. Baja el color, queda un poco más naranjo, claro, así. El blanco que ¿cómo quedó al final? Se nota harto el contraste de la arcilla con la arcilla que está debajo con el blanco encima. Pero quedó blanco. Sí. Es como color de tinta con agua. El color blanco sucio. En este caso, esta arcilla que ustedes ven gris, al cocerla queda café oscuro, un café bien bajo. Y el engobe rojo que yo estoy poniendo queda mucho más clarito, ¿no? Sigue siendo como un naranjo claro. Entonces, no hay mucho contraste, no se va a notar tanto. ¿Mm? Pero, por ejemplo, si lo pusiera ahí arriba, sí se va a notar. Tampoco va a ser tanto contraste. Depende de lo que quiera también, ¿no? Yo igual lo he usado para hacer detalles. Incluso al esgrafiar, ¿cierto? En vez de usar el blanco que usan los quince-malinos, lo puedo hacer con engobe rojo. De hecho, lo he hecho. Y decía que no se notaba. Claro, habría que ponerlo y, claro, Se va a manchar el resto. se va a manchar el resto. Lo que pasa es que en quince malí uno hace el dibujo antes de coser la pieza, como lo que tú tienes ahora, y el engobe lo pongo después. Claro, entonces pongo el engobe sobre el dibujo y el engobe entra en la línea, en la incisión que yo hice, y el resto lo limpio con un trapo y solamente queda la línea. Sí. Eso es. Pero perfectamente podrías hacer detalles con color, claro. A lo mejor humedecerlo un poco y probar si pega.
Ay, no, si no alcanzé a hacer nada, era como para... Es que voy sacando y voy dejando algunos altos, después puedo volver a poner más materias si lo quiero más alto, ¿ya? Es sencillo. Hay que tener un patrón nomás y empezar a trabajar. Esto es arcilla de otro color diluida en agua. Es arcilla de otro color diluida con agua. No es pintura, o es pintura, es una tierra, digamos, ¿no? Uno podría probar con otros colores, por ejemplo, no sé, en vez de tierra poner especias como cúrcuma, café. ¿Cómo le da el color? No lo sé. Pero, Claro. por ejemplo, claro, por ejemplo, lo que he usado, que sí sé que funciona, es en un horno a leña, ¿no? Con estas arcillas de baja y voy poniendo distintas cosas vegetales, ¿no? Así, cáscaras de plátano, hojas de betarraga, he usado también cáscaras de cebolla, también he envuelto el objeto con alambre de cobre, queda marcado, bien lindo, con pelos, ¿no? Y quedan líneas. Eso sí he probado, digamos, con cáscaras de plátano, hojas de betarraga y hojas de la cáscara de la cebolla también. ¿Y esto lo envuelven? Lo fijas, no, lo puedes lo tiras o lo fijas, lo puedes amarrar con algo sencillo, porque se va a quemar. Sí, pero al quemarse ya puede que te deja la mancha. ¿Y cuánto rato más o menos? No, mientras se cocina, mientras se está cociendo. No. ¿Sería más o menos la misma cantidad de horas que el otro, que el fogón? En ese fogón, claro. Más. Sí. No es fogón, es horno a leña. Sí. Son más horas, Pero también como se 6 o 8 horas. Pero también se parte como calentándolo. Allá. También se parte poniendo un palito, otro palito de a poco, que vaya tomando temperatura muy lentamente. Sí. También quedan marcadas, no lo he probado, pero sé que sí, bonita esa. También lo que yo no he hecho, pero que he visto hacer, es que cuando la pieza está, por ejemplo, en esta calidad de secado, le puedes poner cosas aquí como arroz, como virutas de palitos o cosas así, que cuando vas a poner al horno se van a quemar y te van a quedar la textura y la forma. Fideos, cosas que se quemen rápido en el fondo. Sí. Entonces, claro, ponte tú que pongo arroz y lo pongo y después lo aprieto para que entre un poco y te quedan unas texturas súper interesantes. La sal. La sal también genera mancha y color. La sal de mar. Es súper amplio, ahí es como que hay que investigar, lanzarse a la vida, investigar y estar dispuesto a que sea una mancha, no es tan controlable, digamos, no es controlable. Claro, claro, por los químicos. Claro.
En un horno de leña, de barro de leña. Claro, no es el fogón. ¿Cachai? No, es en un horno. Sí, sí. Tengo una amiga que tiene un horno en Campanario. Y ahí hacemos todo. Pero también está discutido por el tema de la contaminación, de que la leña, Claro. Bueno, tienes que hacerlo en época de viento y en época en que está aceptadas las quemas, digamos. Hay épocas en que están aceptadas porque las condiciones lo permiten que se ventile. La geografía. Yo tengo una figura de la hice con arcilla, claro. Y se me cayó y se partió, que es mucho más frágil. Con barbotina no me pegó. O sea, parece que no tiene solución. Habrá estado muy seca. Sí, ya está. Ah, sí. ¿Qué hice? Fue ponerle no más clavos. Pero después dije ya, si va al horno, No, olvídate. Sí. No, no, ya. Ahí no. Entonces ya, escultura se cae ahí. Sí, sí, sí. Sí. Claro, para no perder el material, digamos. Reciclado. Sí. El desapego, ¿viste? Que fue como una cultura. Sí, no sé, yo he probado cuando se han hecho cuando ya la pieza ha estado bastante seca y se me ha agrietado un poco, lo que he probado es ponerle papel remojado, como cuando haces el papel maché, en serio, papel maché con barbotina, haces una mezcla y con eso he rellenado grietas. Y no sé si las he tapado completamente, pero he parado la grieta, ¿ya? La grieta no ha seguido avanzando. ¿Sí? No, no, porque es otro material, ¿cachai? Es otro material, es otro químico, no, olvídate. A mí me resultó en una cosa pequeña, digamos, porque ya la tenía lista, era una pieza grande. Va con arcilla, claro, en el fondo es celulosa más tierra. Y además el papel tenía que estar remojado, súper remojado, o sea, eran como 24 horas de remojo. O sea, ya como, claro, para que estuviera bien diluida la celulosa y se pudiera mezclar mejor con la barbotina. La pieza, la grieta, sí era grande. Sí. Y lo hice porque era una base, tenía como, ponte tú que esto era, y yo tenía mi pieza principal iba sobre, y era como acá. Y no le quitó resistencia ni nada. ¿Está? Impecable. Eso. A trabajar. Trabajemos. Es que nos quedan poquitas clases. Después de esta, nos quedan 2 clases. Sí, entonces la idea es poder seguir avanzando y hacer una pieza a partir de lo que ya aprendimos. Yo creo que se la puedes ir sacando. Sí, sí, sí. Y tienes como una herramienta que sea más como una palita. Busca. Si alguien tiene una idea de la pieza que va a seguir trabajando y todo, y lo quiere conversar, conversemos. Estamos dibujo. Ya, ya. Ya, eso es un... ¿Ya? Sí. Ah, ajá. ¿Y cómo sostienes esto? Ah, ya, como por dentro.
Sí, sacarlo por aquí. sí. O cambiar la forma y hacerlo un poco más gris. Ujú. Y ese también lo mismo, tratar de hacer un alambrado por aquí. Sí, yo creo que podrías hacerlo. Debería soportar, si esto no es tan delgado, debería soportar. No, a lo mejor no necesita alambre. ¿Y esto qué son huecos o hoyos? Son semillas Se puestas. supone que esto es como una típica ciudad, un pergamino. Ah, un pergamino, Esto ok, va encima. ya, ya. La semilla y eso es como una floración y ahí está la Ah, como las etapas, ok, ya, sí, sí, entonces no se nos mucho del sí, más o menos. Pero me interesa que esto a lo mejor podría como exagerar las curvaturas. las curvaturas, poniendo a lo mejor habría que, Es como una alfombra, o sea, se le puede sí, dar más curvatura. claro, si pones unos objetos abajo para que se mantenga la curvatura hasta que se seque, ya como unas botellas o unos conos, ya como que podrías huslerear, Sí, sí, eso tenía pensado. sí, huslerear, cortar y dar la curvatura, Hacer esto primero, que es lo que la base, claro, y con el entero, o sea, lo que es más liso. sí, Y ahí encima trabajar lo que sí, sí, o trabajarlas como piezas aparte y después incluirlas, sí, con la fórmula secreta. sí, con la fórmula secreta, Ya, pues, súper, Tengo una duda. dime. El proyecto se supone que tenga que tener como un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, habíamos partido diciendo, ¿a qué te refieres? ¿A la parte técnica o a la parte...? No, un poco de, por ejemplo, agotado, nulo, que tenga de todas las técnicas. No necesariamente, la idea es que, chuta, así idealmente tendiera un poquito a lo que vimos, a lo que es globular, a lo que es el círculo. Depende de lo que sea, que a lo mejor vas a usar todas las soluciones o a lo mejor lo puedes hacer solamente con una. No es necesario que vayan todas, no es necesario. ¿Ya? ¿Tienes alguna idea? Pero salte un rato, date permiso. Un acto creativo. Parte el cacharro, pártelo por la mitad o en 4 y pega las piezas. Sí, sí, salte de los cacharros un ratito. Te va a hacer bien, vas a Tenemos estar una contenta. pregunta por interno. Sí. Dice, espera un poquito, espérame. Ay, ¿dónde es que se ve? Ay, ya, Viernes te pregunta, profesora, quiero hacer una figura humana pero abstracta. ¿Qué aconseja para que no se caigan las partes más en el aire? ¿Usar alguna estructura de alambre o no? Sí, podría ser, claro. Sí, puedes usar una estructura de alambre, claro. Pero no lo va a poder coser después. Sería, a lo mejor, no es necesario que esté de pie y puede estar como lo que veíamos hace un rato en otras posiciones o puede hacer parte de la figura humana y no hacer la figura humana completa, puede hacer solamente parte de ella, ¿sí? La figura humana tiene sus complejidades. Cuando uno ve en lo que veíamos hace un ratito, estos escultores que hacen figura humana y hacen síntesis, es porque manejan el dibujo de la figura humana al revés y al derecho, entonces pueden hacer síntesis, porque el tema es complejo, la figura humana es compleja, así es que, pero vale igual, ¿no? Pero le aconsejaría que a lo mejor tomar una parte solamente, no parado sobre los dos pies y con las dos manos, a lo mejor puede un brazo meterlo en bloque, en un cuerpo, las piernas hacerlas como bloque, etcétera, ¿no? No tiene que estar ahí. Eso. Es difícil imaginarme qué es lo que... Si me muestra un dibujo, es más fácil. Eso.
Es una cosa así lo que quiero hacer yo, Ya, pero no quiero que se me caiga aquí, en esta zona, claro, pero ¿y esto, porque eso es como esto es así, delgado? es ¿Cómo es? delgado, es Es- como un pétalo, ya, ya esto va a ir, pero tiene un ancho. sí, sí, pero no más de 3 centímetros, Ah, una cosa así más o menos. está, Entonces, está compleja la cosa. claro, entonces no quiero que aquí en esta parte, de ahí sale una pestaña para unirse con esa, o sea, no se une, pero se encuentran aquí, Y si empiezas a trabajar por esta parte claro. primero, Ah, ya. empieza a trabajar por esta parte y luego vemos esto, de qué otra manera se pudiera Yo había solucionar. pensado en un alambre, pero no me convence mucho. Mm, Igual le da más firmeza al equipo, sí, le da más ¿cierto? firmeza. Sí, Podría pero, ser. mm, Eso. sí. Yo te sugiero que partas por ahí Ya. y de ahí vamos viendo qué es lo que necesita Para- como base, para que soporte, digamos, Sí. ese volumen. Porque no sé si ese volumen va a ser grueso, ancho, de qué tamaño. Ah, Trabaja esto sí, primero, ya, trabaja uno, después el otro y vamos viendo esa parte. ya, Pero está bonito, tiene bonito movimiento. ya. ¿Y hay algún espacio vacío? Sí, pues esto no está lleno. Ah, Este es como una S, ya, profesora. pero Como una ya, S. ok. ¿Y no te convendría en alguna parte para hacer un contrapunto, porque va a ser línea y espacio vacío? Haría mucho más contrapunto si tuviera una parte más matérica. Mm, Un espacio, no me lo imagino. no te lo imaginas. La otra clase le voy a traer el real, el Ya, bosquejo real que tengo, porque esto era como para mostrarle, sí, para saber cómo podía empezar a hacer esto. sí. ¿Me entiendes? Claro, lo que pasa es que sí, esto hasta puede ser un lulo, ¿te fijas? Claro. Un lulo que empieza a tener ese Ah, movimiento, sí. claro. O sea, si esto es pura línea, un lulo. Pero, claro, yo también te aconsejo que no sea todo parejo, porque si no es como muy pasivo Ah, sí, visualmente. sí. Entonces, que generes algunos de esos Ah, sí. más gruesos y otros más delgaditos. Es que en el bosquejo real se nota. Ya, Y hay parte diferencia. claro, las diferencias, dónde está la envoltura, toda esa cosa. Pero Ya. aquí no, porque yo traté de que ¿Y no ustedes lo puedes supieran. hacer ahora en chiquitito, así? Que siento con mi mano súper Ay, de veras que estás con tu mano complicada. mal. O sea, de hecho, si usted se fija, tengo esto inflamado. Sí, Toda como esta zona inflamada. una tendinitis. Sí, de hecho me tengo que operar. Oh, qué Así de pena. grave la. Ya, profesora, muchas gracias. Nada. ¿Usted tiene una que me muestre para saber Sí, cuál es la sí tengo. apropiada? Ya, Tengo. a ver cuál es la que- Mira, pueden ser desde estas que son más, a ver, pero redondas. Es un ahuecador, pero es más chiquitito, ¿te fijas? No sé ¿Te lo dónde paso? quieres. Sí, dale tú. Ah, bueno. Es que nunca lo he usado. Bueno, Quiero ya. mirarla primero. ¿Dónde quieres bajar? Mm, ¿Esto? sí. Ahí. Me voy guiando por la línea De afuera hacia adentro. de fuera hacia adentro. Y ahí ya vas quitando. ¿Te fijas? ¿Puedo dejar un pétalo abajo y uno arriba? Claro. Así, alternando. Sí. Y depende del grosor que tengas, no lo puedes rebajarlo mucho, ¿ah? Sí, pero le puse como había quedado tan delgado. Sí. Hola. Quería Sí, consultarle por ideas. sí. Sí, para el bosquejo que yo tenía, que me gustaría hacer como una especie de pájaro, pero que las alitas
pudiesen moverse. Ah, O no, no moverse, pero que fuesen un poco más flexible. flexibles, sí. Que tuviesen un poco de movimiento. Sí. De nada. Entonces había pensado que sí o sí tendría que ser como una especie de ensamblado con una base de alambre, Claro. quizás, como para la parte de las alitas, porque eso podría ser como fijo. Claro, o algún tipo de ensamble que pudiera ser, que le permita claro, el movimiento. que le permita el movimiento, pero es que estaba pensando que esto es volumen, ¿verdad? No es el plano, es volumen. Sí, es volumen. Es volumen. ¿Y esto también tiene un cierto volumen o es más plano? Más plano que el otro para Ya. que pudiese tener el movimiento. ¿Y esto qué significa entonces? Porque pensé que era como una especie de volumen abierto. Yo había pensado como que ambos tuviesen por los dos lados como para poder... Pensé que era como esto. como que quedara espacio ahí. Claro. Y aquí unido por... Claro, eso podría ser una buena idea. Eso podría permitir el movimiento. Sí, Sí, como que estuviese como por un lado y el otro por el otro. Y como claro. que este volumen pudiese sostener ambos Lados. Sí. y darle movimiento como para que se pudiese mover igual, articular un poco. Articular, es que tendrías que... por este cuerpo, que suponte que es este, ¿sí? Tendrías que pasar un eje Ya. o varios ejes. Y esos ejes, fijarlos a estas piezas independientes, digamos. ¿No? Tendrías que hacer un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos, ¿sí? Y pasar unos ejes, hacer hoyitos, medirlo todo bien con un alambre que te sostenga bien, y al otro lado que pase. ¿Cómo podría pasar hacia el otro lado? Porque al hacerlo y como articularlo, hay riesgo igual como que se quiebre. Claro, sí, po. Alto riesgo, ¿no? Sí, po. Hay riesgo que se te quiebre, sí. Pero es la forma en que se me ocurre, fíjate, que tuviera movimiento. Ya lo otro sería que derechamente lo hicieras como una especie de móvil. Como de bebé, ¿o no? No, pues, o sea, Calder hacía móviles y hacía escultura contemporánea, o sea, depende de la forma en que tú lo hagas. Claro. Ya voy a seguir imaginándolo. Sí, Para poder porque darle lo forma. otro sería como que también podría ser que si esta pieza es... Se puede rayar, no hay problema, porque Ya, tengo ok. varias. Mira, si tienes esta pieza y no sé si es que raya, sí, esta pieza, entonces a lo mejor a esta pieza le pudieras hacer una especie de como de pestaña, como si aquí saliera una pestañita plana, Ya, pero más ancha que este, sí, ¿sí? para que pudiese Y desde sostener. ahí hasta ahí pudieras articular, desde hilo hasta argolla, hasta una pieza, hasta una argolla de cerámica podría ser. Ya. Se pueden ir aplicando otras cosas para poder generar ese movimiento. Pero claro, que tendrías que poner varias. Claro, para darle más firmeza. Para darle más firmeza. Sí, Sí. Pocos Sí. puntos, más Sí, riesgo de... desde hilos, cueros, fibras naturales. Mezclar materiales. Sí, ver que se une más. Sí, me parece. Me tinca más eso que el... Sí, porque todo otro te va a quedar tieso. Sí. Hacer como esa especie de pestaña. Por ambos lados. Por ambos lados, no tan angosta. Y pegar ahí. Sí. Tendrías que partir haciendo esta pieza.
Esta, Claro, que es como la base sí, de volumen. sí, Voy a intentar. sí. Voy a intentar. Eso lo puedes hacer si ya trabajas el volumen, lo puedes partir y ahuecar. Como yo Ya. ahuequé esta, ¿te acuerdas? Sí, ya Porque es sé. mucho más rápido que trabajarlo con nulos. Ya, partirlo y ahuecarlo para después, y después se pega nomás Y después y se le deja en la parte de respiración el hoyito. el hoyito, claro. Y después vas Claro. poniendo lulos aquí Ah, para hacer la pestañita. añadirle Ah, la haces las rayitas, la costura, le pones la barbotina y se pega y la de vas lado. pegando varias capitas que te queden más o menos anchas, resistentes y no tan delgadas, ¿no? Ya. Sí. Voy a probar. Gracias, profesor. Ya. Viviana, mira, esta también es una herramienta indicada, ¿te fijas? Es como al revés, hacia afuera y lo Claro, hacia adentro. sí. Sí, de hecho yo la usaba harto, la usaba como para descascarar esto y que apareciera el color de abajo. Así que también te puede servir como una, sí, una Como para especie hacer de, hojas, ¿le puedo hacer hojas con...? claro, sí. Traje una figura chiquitita aquí en Chavalina para que vieran el esgrafiado. El esgrafiado. Tómenla nomás si la quieren ver. Ese profe que usted la lava y Se sale, claro. Sí. Y esta es una figura sin coser, una miniatura. Qué linda. Bueno, si se fijan en esto, es un poco parecido a lo que estábamos viendo, ¿no? Porque es hueco y es la síntesis, ¿no? De la figura. Por ejemplo, el cuerpo es un óvalo, ¿verdad? ¿Sí? Las patitas son unos conos, la cabeza, la cola, ¿no? Sí, sí, trabajan mucho con 3 patitas. Sí. Hay bastante síntesis aquí en la figuración, que es lo que hay en casi todos los trabajos precolombinos, ¿no? Mucha Una pieza de síntesis. cerámica es una vaca cuadrada, que Ah, se porte con 3 patas iguales. Los claro, colores de la vaca, que era una Sí. muestra de un amigo que me lo regaló. Me hizo acordar con las 3 patas. con las 3 patas, sí. Qué linda. Buenísima. La arcilla es una silla de baja, como la que yo estoy usando, esa gris. El negro se logra a través de un ahumado de la pieza. Una vez que la pieza está cocida, se ahuma, se mete cuando se saca el fogón al rojo vivo, se lleva a una pila de acerrín o de guano de caballo, que le usan ellos, molido, muy molido, ¿no? Queda como muy fino, y la pieza se tapa. Entonces se comienza a producir una combustión lenta. Y el humo se fija en este embobe rojo. Se fija, por eso queda negro. Ese es el... Sí. Linda está perfecta. Muy buena. ¿Y esa la vas a huecar ahora? Ah, súper. Sí. ¿Quién tenía algo para cortar? ¿Tú? ¿Tú compraste? Ah, ya. Ah, compraste esa. Ya, súper. Sí. Y hiciste la mezcla, ¿verdad? La roja y la blanca. Qué linda.
Ahí vamos de nuevo. Sí. Bueno. Sí. Sí. Está bien. Sí, sí. Dale. Sí. Dale con las figuras geométricas básicas. Al principio es lo mejor. Es lo mejor. Porque de eso, chuta, todo. Con las figuras geométricas básicas, todo hacia adelante. La figura humana, todo. Todo. Ya. Ay, qué bueno. ¿Es muy grande? Ah, podrías mostrarlo, compartirlo. Súper. Ya. Ah, ya. Se cerró. Sí. Ya. Ah, claro. Ah, oh, se rompe. Ah, qué mal. Esa blanca que dice profesional. ¿No te gustó? Ya. Más plástica. La roja. La griega común y corriente. Sí. Qué pena. Bueno, yo la verdad es que nunca he trabajado esa blanca. No la conozco. No. Sí, sí, hay que, sí, está bueno saberlo. Eso es bueno compartir. Aquí así uno ya sabe que es mejor. También, lógico. Sí. Pero claro, porque ellos no lo trabajan, no saben. Sí, antes, yo he trabajado con él. Sí, sí, sí. Si tienes que comprar arcilla que sea del mismo tipo, o sea, si estás usando arcilla baja, que compres arcilla de baja, pero de otros colores. No sé si venden en bonos listos de la gran posición de preparado, ¿no? Sí, en la casa del cerebro. Ah, claro, el color es intenso. Sí. La verdad es que no trabajo con esmalte, he trabajado con el bono, entonces no lo puedo, o con pintura acrílica, o con esmalte, mejor. Sí, 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 sí. Maravilla, mejor.
Pero se puede. ¿Se puede? Mientras más tiene la luz, mejor. Depende de la dureza, que no estoy probando. ¿De dónde vive? O sea, Constantemente. Le voy a escribir. Así que finalizamos. Ya. Porque las otras preguntas las dije constantemente, así que hola, los que están por allá en el lado virtual, ¿alguno tiene una pregunta para finalizar la jornada de hoy? Si no tienen preguntas, damos por finalizada la clase del día de hoy.